Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? El día de hoy les doy la bienvenida a nuestra tercera clase de español para el ingreso a la universidad. Y en este caso también es una clase para el ingreso a Comipems o a nivel medio superior. Y esto se debe a que el tema que vamos a ver hoy aparece tanto en el temario de Comipems como en el de la universidad. Y me refiero al tema de vocabulario para nivel superior y habilidad verbal para nivel medio superior. Empecemos con lo más básico. ¿En qué parte del examen va a venir este tema? Bueno, lo vas a encontrar en la parte final de tu examen. Específicamente, este tema va a abarcar entre 3 y 5 preguntas, así que ten mucho cuidado con tenerlo bien estudiado. Debo hacerte una aclaración antes de empezar la clase, y es que este tema va a depender mucho más de ti que de mí y lo que te pueda yo aportar. ¿Por qué? Te preguntarás. Bueno, lo que sucede es que el Comipems y las universidades de México ponen este tema en sus exámenes para ver qué tanto lee el alumno, qué tanta comprensión lectora tiene y por tanto qué tan amplio es su vocabulario. Ok, entonces quiero que te acuerdes muy bien de los subtemas que van a venir abarcados por el gran tema de vocabulario. El primero van a ser los sinónimos, luego los antónimos, posteriormente los parónimos, los homónimos y las analogías. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar sinónimos, antónimos, homónimos y parónimos. Las analogías las vamos a dejar para una clase aparte. Como podrás darte cuenta, estos temas probablemente los estudiaste desde la secundaria. Son sencillos de entender, pero a la hora de verlos en un examen pueden llegar a ser complejos si tú no tienes un vocabulario amplio o si no tienes una costumbre como lector. Así que te recomiendo desde ahorita que vayas haciéndote con el hábito de la lectura. Pero sin más preámbulo, vamos a empezar. Y vamos a empezar con lo más sencillito, los sinónimos. El primer conocimiento que tú ya tienes sobre el que yo quiero hacer una aclaración en este punto es que muchas veces creemos que los sinónimos son palabras con significados iguales. Y eso no existe. En el español no hay dos palabras con significados absolutamente iguales. Siempre hay matices. Por lo tanto, cuando hablamos de sinónimos, estamos hablando de palabras con significados equivalentes, es decir, con significados intercambiables entre sí. Entonces, bien sabemos que la alegría y la felicidad no son lo mismo, sin embargo, sus significados son equivalentes e intercambiables. Sabemos que querer y amar no son lo mismo, pero son más o menos equivalentes e intercambiables. Ahora, lo que probablemente no sepas es que hay varios tipos de sinónimos, es decir, sinónimos en distintas categorías. La primera pregunta que nos aparece en la mente sería, ¿me van a preguntar sobre estas categorías en mi examen de admisión? Pues la verdad es que no. Sin embargo, sí tenemos que tenerlas muy presentes para poder identificarlas. Yo ya te he dicho desde la primera clase en estos videos que las universidades no se concentran tanto en que tú memorices conceptos. Es decir, no te van a preguntar ¿qué es un sinónimo gradual? No, sino que te van a poner una palabra y de ahí tendrás que elegir entre 4 o 5 opciones cuál de ellas representa el sinónimo de esa palabra base. Y la respuesta puede recaer en las distintas categorías de los sinónimos. En el caso de que la palabra base sea un poco más compleja, regularmente las universidades la van a insertar dentro de una oración para que así puedas recurrir a una estrategia que se llama la lectura contextual. ¿Y qué es esto de lectura contextual? No sé si te ha pasado que algunas veces has leído un libro o un texto, una novela, un cuento, etcétera, y entonces te aparece una palabra que no conoces, pero por el contexto de lo que estás leyendo, tú te imaginas más o menos con exactitud a qué se refiere esa palabra nueva para ti. Es decir, que el contexto, lo que rodea a esa palabra, nos está dando la clave para entender su significado. Ahora, veamos rápidamente qué tipos de sinónimos existen. La primera es la sinonimia conceptual, y esto es cuando las dos o más palabras aluden a un mismo concepto, es decir, a un mismo referente real. La preferencia o rechazo de uso entre una palabra y otra dependerá de la comunidad lingüística. Por ejemplo, asno, borrico, burro y jumento. La segunda sería la sinonimia referencial. Aquí las dos palabras remiten a un mismo referente, sin que signifiquen exactamente lo mismo de manera individual. Por ejemplo, vino
alcohol o bebida. Cuando hablamos, por ejemplo, de una bebida en un aspecto general, podemos estar hablando de un jugo. Sin embargo, en algunas situaciones o textos, cuando decimos bebida ya nos estamos refiriendo a una bebida alcohólica. La tercera es la sinonimia contextual y es cuando las palabras sinónimas pueden intercambiarse solo en determinados contextos en los que sus significados son equivalentes. Por ejemplo, tu hermano es muy pesado, tu hermano es muy antipático. Tu hermano es muy repelente. Y la cuarta es la sinonimia de connotación. Estamos hablando de aquellos casos en los que una palabra obtiene su significado a partir de un uso dialectal o circunstancial y por lo tanto adquiere relaciones de sinonimia que no estaban originalmente contempladas. Por ejemplo, el partido de básquetbol estuvo brutal. El partido de básquetbol estuvo bueno. El partido de básquetbol estuvo épico. Ok. Ahora hablemos de los antónimos. Los antónimos son lo contrario de los sinónimos. Por lo tanto, la palabra antónimo y sinónimo son antónimos. Un antónimo es un concepto B o C que es el contrario de un concepto A. Y de igual manera que con los sinónimos, los antónimos los podemos también dividir en varias categorías. Otra vez, es importante que entiendas que no van a venir preguntas sobre qué es un sinónimo de este tipo o qué es un antónimo de este tipo. Entonces vamos a ver las categorías de los antónimos. Los primeros son los antónimos graduales. Son dos palabras que se oponen de manera gradual. Es decir, que tenemos un concepto A y luego tenemos el contrario, nuestro concepto B, pero en medio hay varios conceptos graduales antes de llegar al concepto B. Te pongo un ejemplo, blanco y negro. Antes de llegar a la palabra negro, tenemos, por ejemplo, el gris y una escala de matices entre esos dos. Frío y caliente. Pasa lo mismo. Entre medias tenemos al templado, al gélido, al helado o al tibio. Luego tenemos los antónimos de tipo complementarios. Y son aquellos en los que el significado de uno elimina el del otro. Es decir, la afirmación de uno implica la negación del otro. Por ejemplo, si algo es legal, no puede ser ilegal. Si algo es moral, no puede ser amoral. Si algo es ético, no puede ser antiético. Y por último tenemos a los antónimos recíprocos, que designan una relación desde el punto de vista opuesto. Uno necesita del otro para existir. Ejemplos, dar y recibir. Para que alguien dé una cosa, otro tendría que recibirla. Fíjate que esto no es tan complicado, de hecho sería nuestra clase más sencilla. Pero ¿qué pasa si el concepto A que te ponen en un examen no lo conoces? Pues no vas a poder encontrar su sinónimo o antónimo. Por lo tanto, es muy importante que leas mucho. En tercer lugar, vamos a tener a los homónimos. Y esta es una palabra que viene del griego. Es una palabra compuesta. Está hecha de homos, que significa igual, y onoma, que significa nombre. Por lo tanto, homónimo significaría que tienen el mismo nombre. Ahora, dentro de los homónimos vamos a tener dos subcategorías. La primera van a ser los homógrafos y la segunda los homófonos. Homógrafo también es una palabra compuesta. Homo igual y grafos, escritura, grafos de grafito, de grafiti, de grafitear, etc. Por lo tanto, los homógrafos son palabras que se van a escribir igual, pero que van a tener distintos significados. Y esto se debe a que el español y muchos idiomas son polisémicos, es decir, que una misma palabra puede tener dentro de sí una gran variedad de significados dependiendo del contexto, el lugar, la sociedad, etcétera. Te pongo varios ejemplos de homógrafos. Por ejemplo, cerca, que es un alambrado, o cerca de distancia. Banco, que es donde estoy sentado, o banco, que es donde guardo mi dinero. Uno que hace referencia al número uno y uno que hace referencia a unir. B del verbo ver y B del verbo ir. Cola como pegamento o cola como la parte trasera de un animal. Vela para iluminar o vela de barco o incluso vela de mírala. Nada de nadar o nada de ninguna cosa. Vino como la bebida alcohólica y vino del verbo
venir. Sal, que es el condimento de mesa, y sal del verbo salir. Pila como batería y pila como una montaña de cosas. Luego vamos a tener a los homófonos. Homo igual, fonos de teléfono, audífono, fonética, fonógrafo, que viene de sonido. Por lo tanto, homófonos son las palabras que suenan igual, pero las vamos a escribir diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, hola con H y hola sin H. Casa con S, que viene de hogar, y casa con Z, que viene de matar animales. Cocer verduras con C y coser un pantalón con S. Rosa como el nombre o como el color, y rosa con Z, que viene de rozar. Hecho, que viene del verbo hacer, y hecho sin H, que viene del verbo echar, aventar. Habría sin H, que es de abrir, y habría con H, que es de haber. Tuvo un hijo con V, y el tubo del drenaje está dañado con B. Z con S, que es de hongo, y Z con Z, que es de la letra. Todos estos entonces son homónimos. Algunos son homógrafos y algunos son homófonos. Y por último vamos a tener a los parónimos, que son como los primos de los homófonos y de los homógrafos, pero no son ni uno ni otro. Los parónimos son palabras que se escriben casi igual, pero no igual como los homógrafos, se oyen casi igual, pero no igual como los homófonos, y que significan cosas distintas. Aquí vamos a tener ejemplos como los siguientes. Apertura, que es la acción de abrir, y abertura, que es un espacio abierto. Ábside, que es la parte posterior del altar mayor de una iglesia, y ábside, con P, que es el extremo del eje mayor de la órbita trazada por un astro. Afecto, por ejemplo, mi abuela me tiene mucho afecto. Y efecto, la medicina me está comenzando a hacer efecto. Aprender, mi sobrina comienza a aprender las vocales. Y aprehender, con H, la policía se dirige a aprender al delincuente. Actitud, que es la manera en que alguien se dispone a comportarse u obrar. Y aptitud, con P, que es la capacidad de una persona para realizar adecuadamente cierta actividad, función o servicio. Sexto, que es donde metemos nuestra ropa sucia, y sexto, que indica el número 6. ¿Qué tal? ¿Te quedó un poquito más claro? Yo espero que sí. Vamos a revisar de todas maneras dos preguntas que vienen en un examen de prueba para el ingreso a la universidad de área 3. Si eres de preparatoria, no te preocupes, estas preguntas probablemente te puedan ayudar y probablemente también las puedas contestar. Fíjate bien y te recomiendo que pauses el video para contestar antes de que yo te dé la respuesta. Ok, la primera pregunta dice, selecciona la opción que contiene palabras homófonas. A, el que no tenga la lengua luenga, bien podría desubicarse. B, ese oso se asea así, o sea, aséase. C, me habría visto si se hubiera asomado mientras abría la ventana. Y D, a Rosa del Rosal apenas la rozaron. Ok, ¿ya tienes tu respuesta? Si seleccionaste la opción C, felicidades. Palomita, muy bien. ¿Por qué es la C la respuesta correcta? Acuérdate, homófonos, palabras que suenan igual, pero se escriben diferente. Y en la opción C tenemos habría del verbo haber con H y habría de abrir sin H. La segunda pregunta dice lo siguiente. Sinónimo de recóndito. Acuérdate, en tu examen no vas a poder llevar un diccionario, así que tienes que sacarlo de tu cabeza. Opción A, absurdo. Opción B, polémico. Opción C, extremo, y opción D, profundo. Primero que nada, si contestaste la respuesta D, muy bien, palomita. Yo siempre le digo a mis alumnos que se pueden auxiliar con frases y no solo con la palabra. Entonces, aquella frase que armemos en nuestra cabeza en donde dos palabras sean igualmente aplicables e intercambiables, nos estará dando la respuesta. Por ejemplo, podemos decir, ese animal vive en la parte más recóndita del mar. O también podemos decir, ese animal vive en la parte más profunda del mar. ¿Y qué tal? ¿Te quedó un poquito más claro? Espero que esta pequeña clase haya arrojado luz sobre el tema de vocabulario o habilidad verbal en el caso de preparatoria. Ya sabes que me ayudas mucho si dejas un comentario, si compartes el video, si le das like, etc. Esto es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Deseo de corazón que te sigas preparando para quedar en la preparatoria o universidad de tus sueños. Te mando un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.